¿Cómo les va? Buenos días. El próximo domingo, esta grabación la estamos haciendo el viernes 20, se va a realizar la 19 Conferencia Internacional de ONU-SIDA, que es el organismo de Naciones Unidas que ha tomado este tema para su trabajo. Y ahora estamos en la oficina de quien coordina en nuestro país y regionalmente ONU-SIDA, para que nos cuente un poco cómo está la cosa, y es el doctor Rubén Mayorga. Gracias, Rubén, por poder tener esta conversación. Es un gusto y estoy a disposición para las preguntas que quiera hacerme. Nosotros siempre decimos que cuando hay un evento, generalmente el Día Mundial de algo, el SIDA sabemos que es en diciembre, todos los medios tratan de llevar información a la población para sensibilizarla, para que tome conciencia. Nosotros con el tema SIDA venimos trabajando desde hace mucho y forma parte de nuestra agenda permanente. Sabiendo que este domingo va a haber, no sé si novedades, pero sí la reunión internacional, nos pareció importante llevar a nuestra audiencia una actualización y un anticipo de lo que se va a tratar. Pues en realidad esta conferencia va a poner lo último de lo que está ocurriendo en VIH y hay varias cosas bastante interesantes que están ocurriendo. Por ejemplo, desde hace algún tiempo, hace un año más o menos, se sabe que iniciar tratamiento de manera temprana disminuye la transmisión del VIH en parejas donde una persona es positiva y otra negativa en un 96%. Entonces esa es una novedad reciente, ¿verdad? Un año más o menos, pero a la cual aún no se le ha sacado el provecho necesario. Luego, otras novedades que tampoco son recientísimas, pero que sí son recientes, es que el uso de algunos geles microbicidas han disminuido la transmisión del VIH en mujeres heterosexuales, que son estudios que aparecieron también el año pasado, y mucho más recientemente, en este año y hace un par de días, aprobó la FDA en Estados Unidos el uso de un comprimido que contiene tenofovir y emtricitabina, que son dos medicamentos que se usan para combatir el VIH, como medida de prevención de la transmisión. Y esto lo menciono para decir que en materia de prevención se está avanzando, que hay varios adelantos. Hace un año y medio, 2 años, se demostró que una vacuna tenía una eficacia moderada, aún moderada, pero que sí se puede hacer algo para prevenir la transmisión del VIH por medio de vacunas. O sea, no estamos aún allí, pero ahí vamos. Luego están estas medidas de prevención con geles microbicidas que contienen medicamentos, con medicamentos tomados de manera profiláctica, aunados a las demás medidas de prevención, que serían el uso del preservativo en cada relación con penetración, que son el tratamiento temprano de detección y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual, que pueden ser también la disminución del número de parejas o tener prácticas sexuales menos transmisoras, ¿verdad? Rubén, una aclaración para nuestra audiencia. Cuando vos hablas del tratamiento temprano, cuando una pareja, uno de los miembros, es positivo, está infectado, ¿el tratamiento lo tienen que realizar los dos? ¿Cómo es la indicación en este momento? Buenísima pregunta. Precisamente al mencionar estos dos avances recientes, se indica ahora en Argentina, y Argentina es de los primeros países del mundo a haber adoptado esta medida, iniciar tratamiento a una persona que tiene VIH cuando su número de CD4, que es una medida para ver qué tan buena está la inmunidad, llega a 500. O sea, cuando viene descendiendo y llega a 500, se sugiere aquí ya iniciar. De la misma manera, este hallazgo de este medicamento que reduce la transmisión en la persona negativa, recientemente, precisamente una de las indicaciones es en parejas de una persona que tiene VIH, en parejas negativas de una persona que tiene VIH, además del condón, ¿verdad? Entonces, digamos que para parejas donde una persona es positiva y otra negativa, lo que ahora se indicaría sería iniciar tratamiento con menos de 500 en la persona que tiene VIH y darle tratamiento profiláctico con este comprimido a la que no tiene VIH. Ahora, para hacerlo en esta segunda persona,
Se tienen, aún las guías no están bien elaboradas, pero se indica entre lo que se sabe por ahora que la persona que va a iniciar a tomar tratamiento y que aún no está infectada tiene que estar segurísima que no tiene el VIH. Entonces se hace una determinación de a ver si está infectada hoy, digamos, y al mes, y hasta no ver eso. Claro, porque no hay un periodo de ventana en el que puede estar. Sí, entonces por eso hay indicaciones, es complicado, o sea, no es muy sencillo hacer esto, pero precisamente entre las personas que mayor riesgo tienen de infectarse es la pareja de una persona positiva. Ahora, desde el punto de vista, para que nuestra audiencia se ubique, lo que significa mundialmente, yo hablaba de hace más de 2 décadas, que no se ha podido controlar, por más que hay tratamientos que han permitido un control de los virus en sangre, como para que no sea lo mortal, que disminuir la mortalidad. Es una enfermedad que todavía en algunos países, quizás por falta de información y o recursos, que las autoridades no se ocupan, y yo creo que hay regiones que son las más castigadas, como es la zona de África. En realidad, sí, lo que se va a presentar ahora son los números que indican que hay 34 millones y un poco más de personas con VIH en el mundo. En América Latina hay 1.4 millones. El año que pasó hubo 2,5 millones de infecciones nuevas en el mundo, y en América Latina 85,000 nuevas. Se puede decir que nuestra región es una región donde la epidemia es estable. Eso no quiere decir que ya no está avanzando, pero quiere decir que se mantiene en un nivel de crecimiento estable. Ya no está progresando con cada vez más casos por año, sino que es estable. Eso también quiere decir que no hemos empezado a reducir la transmisión, ¿verdad? Entonces, si bien los casos nuevos cada año son más o menos los mismos, no hemos empezado aún a reducir la transmisión, que es una de las metas que nos habíamos propuesto como mundo para el año 2015. Ahora, ¿cuál es la tendencia vinculada al sexo a nivel mundial y a nivel de nuestra región? Sí, la epidemia en el mundo es bastante diferente, ¿verdad? Y en realidad lo que se reporta para el mundo está muy influenciado por qué ocurre en África subsahariana, que es donde están el 70% de los casos en todo el mundo. Allí la infección es predominantemente por transmisión heterosexual. Es un poquito más femenina que masculina, es 56-59% femenina versus 41% masculina. Hay muchísimos niños huérfanos y vulnerables porque ya sea nacen con VIH o son hijos de papá, mamá, o papá o solo mamá, o ya no papá y mamá, sino que tíos y abuelos afectados por el VIH. Por esto hay un gran efecto en las economías, porque cuando usted tiene 5, 10, 15, 20, 25% de la gente del país que tiene VIH, pues está toda la economía, todos los servicios, el ejército, la policía, las escuelas, los hospitales, absolutamente todos los servicios afectados. Entonces en esos países el VIH tiene una importancia superlativa. Y es en muchos de esos países donde ha habido disminuciones del 5, 10, 15% de los nuevos casos por año, aumentos bastante importantes en el número de gente en tratamiento. El año pasado Sudáfrica aumentó 300,000 personas en tratamiento, y están gastando más de $1.500 millones en medicamentos. Pero hay que saber que en ese país también viven como 5 o 6 millones de personas con VIH. Y eso es a nivel de África, donde está el epicentro de la epidemia, digamos. Ahora, si nos venimos para... En nuestra región es bien diferente. En nuestra región hay en promedio entre 4 y 5 de cada 1,000 personas que tienen VIH. Y luego, en diferentes subpoblaciones, la afectación es mucho mayor. Por ejemplo, en Argentina, el 2% de las mujeres que hacen trabajo sexual tienen VIH. El 7% de las personas, hombres y mujeres que hacen trabajo sexual, tienen VIH. Entre el 12.8 y el 15.7% de los hombres homosexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres aunque no se consideren homosexuales. Y el 30 y algo por ciento de las personas trans. Entonces, resumo, 4 de cada 1,000 en promedio, 70 de cada 1,000 en personas que hacen trabajo sexual, 128 a 157 de cada 1,000 en homosexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres,
y 300 a 350 de cada 1000 personas trans mujeres. Entonces vemos que de 4 a 300 y pico hay una diferencia enorme, ¿verdad? Pero, digamos, si bien se cree que en América Latina entre la mitad o un poquito más de todas las infecciones ocurren en hombres que tienen sexo con hombres, ahí está la otra mitad también, ¿verdad? Eso no quiere decir que el VIH no afecta al resto de la población, la afecta proporcionalmente bastante menos, pero sí hay transmisión, la que se llama heterosexual de bajo riesgo, que ocurre entre dos personas que no están conscientes que una u otra tiene VIH y que no toman medidas de prevención, que sería el condón y todas las otras que estuve mencionando hace un rato. Entonces, esa es y en la América Latina, digamos, hay entre 2 y 3 hombres por cada mujer con VIH. Habíamos visto que en África era más bien 56%, 59% de personas con VIH que son mujeres. Y luego, en América Latina también las mujeres que tienen VIH tienen ciertas características que estamos recién empezando a conocer, ¿verdad? Y que tienen que ver con la marginalidad, con la falta de oportunidades de educación, con la limitación del acceso a servicios de salud, tiene que ver con que ellas o sus parejas hayan usado drogas en algún momento, tiene que ver con que ellas o sus parejas hayan tenido o sexo comercial o relaciones sexuales con personas que hacen trabajo sexual, tiene que ver con paso por prisión de ellas o de sus parejas, tiene que ver también con, de una manera u otra, con violencia de la pareja. Precisamente el VIH, como casi solo se transmite por contacto íntimo, sexual, no se puede transmitir a la gente por estar hablando, por darse la mano, beso y todo lo demás. Entonces, las maneras de transmisión, precisamente es bien difícil controlar el VIH porque su manera de transmisión se produce en situaciones de intimidad, donde hay un montón de sentimientos involucrados, donde hay negociación del condón, o donde se habla o no se habla de si la persona está infectada o no, donde se asume o se asume que no está infectada la otra persona. Entonces un montón de situaciones complejas, o en el ámbito del trabajo sexual, donde afortunadamente en este país las personas que están sindicadas, digamos, en el trabajo sexual, generalmente usan el condón con su pareja comercial, ¿verdad? Entonces, por eso ha sido tan complicado el control del VIH, y también porque como se produce la transmisión, sobre todo en grupos que sufren de un grado importante de marginación social, aún no existen las leyes o aún no se aplican de manera suficientemente importante como para que estas personas se reduzcan sus grados de marginación y exclusión social. Ahora, la transmisión por otra vía que no sea la sexual es muy baja, ¿verdad? La transmisión en Argentina desde hace como 3 o 4 años que hay menos de 100 niños a quien se transmite el VIH por año. Afortunadamente cada año la transmisión es menor, y precisamente esa es otra característica de lo que está pasando con la epidemia, y es que en varios países en África, donde la epidemia es enorme, también se tiene una cobertura ya bastante grande de prevención de la transmisión de madre a hijo. En América Latina hay varios países que también están logrando ya esta meta, no tanto como uno quisiera, porque uno quisiera que ya no existiera esta transmisión de madre a hijo porque es controlable, ¿no? Luego por ahí sí, sangre infectada, o por intercambio de jeringas, que el uso de drogas inyectables en estos países ya no es de ninguna manera como era antes, es mucho menor. Y digamos, los bancos de sangre y otros lugares donde se podría dar infección también, el control es bastante bueno para las infecciones por VIH y otras, ¿verdad? Vos mencionaste el traspaso de madre a hijo, sí, y los controles. Sería interesante que nuestra audiencia tome conciencia. Sí, en Argentina hay una cobertura de más del 85% de examen y tratamiento para las mujeres embarazadas que tienen VIH y que están por dar a luz. Entonces, los casos que no se detectan es porque no se hizo el diagnóstico, a lo mejor porque la mujer no tuvo control prenatal, o porque no le hicieron el VIH en el último control prenatal,
o porque se infectó después de haber dado a luz y puede transmitirlo durante la lactancia, o porque le hicieron el diagnóstico y no le dieron el tratamiento, ¿verdad? Que es la razón por la cual también se está revisando en este momento en Argentina y todo el mundo cómo hacer un diagnóstico mucho más rápido y darles el resultado a las personas en el momento en que se saca la sangre. Porque cualquier retraso que uno tenga entre tomar la muestra de sangre y dar el resultado puede producir que la gente efectivamente no tenga acceso a tratamiento para sí misma o para prevenir la transmisión a su pareja o para prevenir la transmisión a su hijo o hija. Ahora, ¿esos métodos son definitivos o dan una sospecha que hay que confirmar por los métodos, llamémosle, habituales? En realidad, la sensibilidad y especificidad de las pruebas rápidas es muy grande y es comparable a las de las otras pruebas. Hay algunos países, por ejemplo, que ya no usan el Western Blot, que es digamos, el estándar para confirmación, sino que usan simplemente un ELISA. Entonces, hay otros países, aquí estamos hablando cuestiones médicas, pero hay países en el mundo donde se ha simplificado el protocolo para hacer diagnóstico y se usan pruebas rápidas que dan el resultado en 20 minutos y una confirmatoria que sí tarda de un día para otro para tener la confirmación, ¿verdad? Pero porque también hay tanta gente que tiene VIH que es más práctico si uno toma una muestra dar el resultado de inmediato, porque la probabilidad de que la persona tenga VIH en Sudáfrica, por ejemplo, es 20-25%. Vos mencionaste cuando comenzamos de otras cosas trascendentes de estos últimos días incluso, es bueno, la aprobación por los organismos de Contralor de Estados Unidos de un comprimido, una pastilla que va a tener efecto o que se ha comprobado efecto. Yo creo que es en una población homosexual que se había hecho la investigación, con una disminución altamente significativa de la positividad en ese caso contagio, ¿no? Sí, en realidad la transmisión había disminuido en 40 y pico % en el general del estudio, pero en aquellos donde se comprobó que si tomaban el medicamento todo el tiempo se disminuyó en 75%. Y precisamente el estudio se hizo en homosexuales porque ahí es donde la prevalencia es muy alta, tanto en Estados Unidos como en Europa como aquí y probablemente en África también. Y en realidad, porque también ahí puede haber o utilidad para prevenirlo en relaciones sexuales casuales, digamos, o para prevenir la transmisión cuando hay una pareja donde una persona es positiva y la otra no. Ahora, por supuesto, esto tiene un montón de supuestos, ¿no? Y un montón de cuestiones en las que hay que pensar. Las guías aún no están listas, están en elaboración. Cosas en las que hay que pensar es que en Estados Unidos tomar este tratamiento preventivo todo el tiempo vale $14,000 al año. Es uno de los temas. Otro tema es que hay países donde la cobertura de tratamiento para la gente que ya tiene VIH aún no es completa. Entonces la gente se pregunta que si será éticamente válido dar tratamiento a gente que aún no se ha infectado cuando en realidad la que ya está infectada aún no tiene cobertura total. Luego está el tema de saber cuáles son las reacciones a largo plazo o los efectos secundarios a largo plazo en la población que lo está tomando. Pero está el hecho que cualquier infección evitada también aumenta la calidad de vida y a lo mejor la sobrevida de cualquier persona. Digamos que esto es una buena perspectiva, pero en la actualidad, digamos, no es más que eso, es decir, no es algo que uno puede asumir que ya... No es una práctica corriente todavía, pero digamos, a lo mejor lo que yo quisiera decir es que es una herramienta más que usada en combinación con otro montón, nos van a ayudar a controlar y a disminuir la... Lo que me parece importante dejar en claro que cuando hablas de combinación es que en ningún momento esto reemplaza o hace que... No, esto complementa. El uso del preservativo. Ni el tratamiento de las infecciones de transmisión sexual, ni todas las otras medidas que se puedan tomar, o las medidas legales que descriminalizan a ciertas poblaciones. El gasto
que el SIDA genera o que en este momento se reconoce en el mundo? En realidad se estima que para que hubiera una cobertura universal en tratamiento, prevención, cuidados y apoyo en materia de VIH tendría que invertirse anualmente 24.000 millones de dólares. Faltan para llegar a esta cifra como 8.000 millones de dólares en este año, ¿verdad? Y lo muy complicado de la situación actual del VIH es que estamos ante todo este montón de noticias interesantes con nuevos medicamentos, con geles, con un montón de buenas noticias donde hay una mayor cobertura medicamentosa para la gente que tiene VIH, 70% en América Latina, 51% un poquito para el mundo, o sea, aquí estamos mejor. Luego hay más de 95% de cobertura de la prevención de la transmisión vertical en países de África que tienen una afectación muy grande por el VIH, pero estamos con todo esto bueno y con la noticia terrible que por la crisis económica el financiamiento para VIH incluso disminuyó un poquito el año pasado y está como en 8.000 millones de dólares a nivel internacional, y además que en los países más afectados por el VIH, en África al sur del Sahara, más de la mitad de la inversión que se hace en VIH es de fuente internacional y que esta fuente internacional ha bajado. Entonces ahí las noticias son complicadísimas. En Argentina la cosa es muy diferente porque en primer lugar ha aumentado la inversión en VIH de 173 millones de dólares en el 2006 a 287 en el 2011. Eso es más de 100% de aumento en dólares, ¿verdad? No en otra moneda. Y por otro lado, también Argentina de fuente internacional recibe menos del 1% de este financiamiento. Entonces, en general, Argentina gasta bastante recursos en VIH, con la única cortapisa muy grande, que es que menos del 3% lo gasta en prevención. Entonces tenemos un gasto muy grande que se lo lleva sobre todo la compra de medicamentos. Solo en el estado se gasta más de 90 millones de dólares en medicamentos al año, pero también tenemos un gasto en prevención que es muy bajo, y sabemos muy bien que debería invertirse más o menos $1 por cada $2 que se gasten en tratamiento. Entonces el camino hacia adelante y para el futuro es precisamente mejorar muchísimo el diagnóstico de VIH, sin que esto sea simplemente campañas masivas de detección, ¿verdad? Porque tiene que ser algo que quede estructurado en los servicios de salud y de alguna manera acercándose a la comunidad, que es donde están los casos. Entonces, creo yo que un poco en lo que es educación sexual, que en realidad en Argentina las guías nacionales son excelentes, pero aún hay muchísimas dificultades para que esta educación sexual se lleve a cabo en las provincias. Entonces, un poco más de educación sexual, bastante más de educación sexual, y una mucho mejor oferta de pruebas a la población, y también dirigida a ciertas poblaciones específicas que ya mencionamos, serían áreas de trabajo importantes para el país. Si esto lo llevamos a que nuestra audiencia entienda, si se hubieran hecho el análisis en forma anterior, más temprana, ¿cuál hubiera sido la diferencia? ¿Cómo hubieran sido las posibilidades? Pues hay efectos beneficiosos a nivel colectivo y a nivel individual. A nivel individual, una persona que se diagnostica antes, en primer lugar, tiene menos chances de morir, para empezar, y en segundo lugar, más chances de que el medicamento haga un efecto y le mejore su calidad y duración de vida. Mientras antes se inicie, más tiempo va a vivir esa persona. Eso a nivel individual. Y a nivel colectivo, pues disminuye la transmisión, ¿verdad? Hay un montón de beneficios, un montón. Y efectivamente lo que esto señala es que los hombres tienen un peor acceso, por lo menos a la salud sexual, aunque sabemos también que en el mundo y en Argentina los hombres nos morimos 6, 7 años antes que las mujeres. Entonces algo también de mejorar la salud masculina afectaría una mejor respuesta al VIH. ¿Y cuál sería, digamos, el mensaje para la comunidad en general, es decir, para nuestros oyentes, los que nos están mirando? De acercarse más a los servicios de salud para tener una mejor información y eventuales servicios sobre VIH, y también al Ministerio de Educación, porque
Las materiales de educación sexual y de cómo conversar sobre sexualidad con la familia que ha hecho el Ministerio de Educación son excelentes y vale la pena utilizarlos. Gracias, doctor. No hay de qué, mucho gusto.